En este nuevo video quiero mostrarles un par de circuitos sencillos con resistencias y corriente continua para que el que no sabe adquiera los conocimientos básicos de cálculos en dos simples configuraciones, en serie y en paralelo. Vamos a ver los cálculos teóricos y luego vamos a ver las comprobaciones en la práctica para que no quede ninguna duda. Así que bueno, empecemos. Si comenzamos el desarrollo con un circuito simple con una fuente de alimentación en corriente continua y un conductor que conecte el positivo con el negativo de la fuente, podemos decir que tendremos una corriente circulando a través del circuito. Pero si hacemos uso de la conocida ley de Ohm, que ya hemos visto en videos anteriores, que los invito a que lo vean, podemos verificar que nos falta un componente, que en este caso es la R, resistencia, que representaría la carga de cualquier circuito. Por lo tanto, en este circuito lo que se provoca es un llamado cortocircuito, lo cual no está bien. Ahora, si realizamos un nuevo circuito donde agregamos el componente resistencia, que sería la carga que consume la energía de la fuente de alimentación, tendremos los tres componentes de la ley de Ohm, en el cual nos dará un circuito básicamente completo. En este caso vamos a suponer que tenemos una fuente de 9,5 volts y una resistencia de 1500 ohm. Entonces, estamos en condiciones de averiguar la corriente del circuito. Si vemos la ley de Ohm, resulta que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, lo cual nos queda 9,5 sobre 1500 y nos da 0,006333 amperes. Redondeando nos queda 0,0063 amperes y pasando a miliamperes nos queda 6,33 miliamperes. Recuerden que para pasar a miliamperes simplemente corremos 3 lugares la coma y luego queda la notación MA, miliamperes. Ok, hasta ahora es muy simple. Por eso vamos a agregar otra resistencia a continuación de la primera resistencia que ya teníamos anteriormente. Esto significa que van a quedar dos resistencias en series. Para el que no entiende el concepto, en el caso de estas dos resistencias, en serie significa que una resistencia se conecta a continuación de la otra. Bueno, teniendo en cuenta que la resistencia R1 es de 1500 ohm y la resistencia R2 es de 4700 ohm, lo que tenemos que entender siempre que querramos resolver un circuito con la ley de Ohm para averiguar corriente, debemos simplificar siempre el circuito para llegar al circuito básico, que es una fuente de alimentación y una carga o una resistencia en este ejemplo. Las resistencias en serie se suman directamente, dándonos un valor de 6200 ohm. Podemos llamarle resistencia resultante o resistencia equivalente, para luego saber cuál es la corriente en el circuito completo. Tenemos la tensión R equivalente y con estos dos valores averiguamos la I total, o sea, la corriente completa del circuito. Recuerden que las resistencias en series comparten la misma corriente en todo el circuito. ¿Qué significa? Que la corriente que averigüemos en el circuito equivalente nos dará la corriente del circuito que pasa tanto por R1 como por R2. Para eso debemos sumar las dos resistencias en serie. De esta manera tenemos el voltaje y la resistencia equivalente. Según ley de Ohm, tenemos que 9,5 volts sobre 6200 ohm nos da una corriente total de 0,00153 amperes, redondeando. Si lo pasamos a miliamperes, recuerden, corremos 3 lugares la coma y nos queda 1,53 miliamperes. Entonces ahora ya sabemos que la corriente del circuito equivalente es la misma de que la corriente del circuito real, es de 1,53 miliamperes. Esto significa que por R1 circula 1,53 miliamperes y por R2 también. Ahora lo veremos en la práctica utilizando una resistencia de 1500 ohm. Bueno, prefiero no hacerlo en el protoboard para el que todavía no sabe cómo se usa. Vemos el valor de la resistencia y vamos a conectarlo directamente en la batería. La batería que usamos en este caso es de 9 volts, pero bueno, como es nueva, marcada 9,5. Vemos en la resistencia que conectada a la batería tenemos 9,34 volts, lo cual nos sirve para la prueba. Ahora vamos a medir corriente. Ponemos el multímetro en la escala de miliamperes para medir corriente, pero recuerden algo antes. En un circuito simple tenemos una fuente y una resistencia, y para medir corriente recuerden que se mide
diferente que la tensión como medimos antes en paralelo a la resistencia. La corriente se mide en serie, así que en este caso, en el circuito que tenemos, en nuestro caso vamos a interrumpir la salida de la resistencia hacia el negativo de la batería. Ahí vamos a colocar las puntas del multímetro y vamos a medirlo ahí. Bueno, cuando medimos el amperaje en el circuito vemos que nos da 6,42. Recuerden que lo que nos había dado 6,33 y en amperes 0,0073, lo que significa que nos da bien el valor. Bueno, ahora vamos a comprobar el circuito con las dos resistencias en series. Acá preparé las dos resistencias soldadas. Volvemos a poner la escala de amperaje en miliamper. Recuerden que nos tenía que dar con las dos resistencias una corriente de 1,53 miliamper aproximadamente. Colocamos el multímetro en serie en el circuito y tenemos un valor de 1,57, bastante cerca a lo que nos dio en la teoría. Recuerden que 1,53 mA es lo que circula por el circuito completo por las dos resistencias. Tengan en cuenta que nosotros medimos el amperaje en serie en el circuito con dos resistencias, pero lo medimos en este punto. Si lo medimos entre las dos resistencias debería darnos lo mismo. Vamos a comprobarlo en la práctica. Nosotros medimos el amperaje en este punto del circuito, pero tienen que saber que como el amperaje se mide en serie, puede ser en cualquier punto de todo el circuito. Si lo medimos en este punto, entre las dos resistencias, debería darnos el mismo valor, pero vamos a comprobarlo. Aquí tengo preparadas las dos resistencias separadas entre sí, las conectamos a la batería, lo único que nos queda es conectar el multímetro entre las dos resistencias para cerrar el circuito. Recuerden que nos tiene que dar un valor aproximado a 1,53 mA y nos da 1,57, igual que en la medición que hicimos anteriormente. Con eso comprobamos que es real la medición de amperaje en cualquier punto del circuito mientras esté en serie. Ahora vamos a utilizar nuevamente el circuito con dos resistencias en series para ver un concepto muy importante que es la caída de tensión. En este caso tenemos el circuito con dos resistencias y una corriente total, como vimos antes, y una fuente de corriente continua. Nuestra fuente de corriente continua tiene 9,45 volt aproximadamente. Vamos a seguir utilizando los valores de resistencias que usamos anteriormente de 1500 ohm y 4700 ohm, lo cual la corriente va a ser la misma como calculamos antes, de 1,53 mA. Ahora tengan en cuenta que la fuente de alimentación en continua es de 9,45, lo que significa que de un lado positivo tenemos 9,45 y del lado negativo se entiende que es 0 volt. Eso significa que los 9,45 cuando salen de la fuente recorren el circuito y al volver a la fuente llega en 0, o sea, consumido por el circuito, o mejor dicho, la carga que contiene el circuito. En este caso son las dos resistencias. ¿Qué significa? Que al salir los 9,45 volt del lado positivo de la fuente, se encuentran con la primera resistencia, en este caso, el cual consumirá parte de esos 9,45. Pero en el punto siguiente de esa resistencia, que en este caso coincide con el punto intermedio entre las dos resistencias, va a haber un valor menor a 9,45 porque R1 ya consumió parte de ese voltaje. Luego la segunda resistencia R2 tendrá que consumir el resto del voltaje que quedó para que quede 0. Ahora, ¿cómo se calcula ese voltaje que consume cada resistencia? O como se la conoce, caída de tensión. Bueno, nuevamente utilizando la ley de Ohm, tengan en cuenta que una caída de tensión se mide en voltaje, porque estamos tratando de medir un voltaje consumido. Por lo tanto, según la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Pero en este caso, ¿qué utilizamos? ¿Qué corriente utilizamos y qué resistencia utilizamos? Utilizamos la corriente del circuito completo, ya que es la misma en todas las resistencias, porque son en serie, y R es el valor de la resistencia en particular que nosotros queremos averiguar su caída de tensión, que en este caso es R1. Por lo tanto, I es 0,00153 amper y el valor de la resistencia que queremos averiguar la caída de tensión es 1500 ohm. Si hacemos el cálculo nos da 2,295 volts, que es el valor que cae
de voltaje en esa resistencia, o dicho de otra forma, es el voltaje que consume de esos 9,45 volt de la fuente. Ok, ahora sabemos que 9,45 volt al pasar por la resistencia se le restarán 2,295, que es lo que consume la resistencia R1, y nos da que luego de la resistencia tendremos 7,155 volts. En R2 se consumirán esos 7,155 volts, quedando 0 volts correspondiente al negativo de la batería. Ahora vamos a comprobarlo en la práctica. Tenemos las dos resistencias conectadas en serie, medimos la batería y es de 9,45 volts. Si medimos el voltaje en la primera resistencia, nos tiene que dar la caída de tensión, que es 2,28. El cálculo que hicimos fue correcto. Ahora, si queremos comprobar que quedó 7,155 volt en la segunda resistencia R2, simplemente tenemos que medir en paralelo el voltaje en R2. Si lo comprobamos, tenemos que nos da 7,17. Excelente. Bueno, ya saben cómo calcular la corriente y la caída de tensión en un circuito con resistencias en serie. Pero en un circuito con resistencias en paralelo, bueno, ahora se lo explico. En este circuito tenemos R1 y R2 en paralelo. ¿Por qué? Porque no se mantienen por una misma rama. ¿Qué significa esto? Que en este circuito la corriente que sale de la fuente se encuentra con una división, o sea, toma dos caminos y luego se vuelven a unir para llegar otra vez a la fuente del lado negativo. ¿Qué significa? Que la corriente llega a un punto y debe dividirse para alimentar ambas ramas, la rama de R1 y la rama de R2, pero luego se encuentran en un punto y se suman para recuperar el valor inicial. Recuerde que para calcular la corriente del circuito, primero debemos reducir el circuito a la forma básica, que es la de un circuito con una fuente de alimentación de voltaje y una sola resistencia o una carga. En este caso tenemos dos resistencias en paralelo, pero tengan en cuenta que se suman de manera diferente que cuando tenemos dos resistencias en serie. Para obtener la resistencia equivalente, las resistencias en paralelo se suman de la siguiente manera: 1 dividido la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Utilizando los mismos valores que usamos para la resistencia en serie, utilizaremos en la resistencia en paralelo. Por lo tanto, R1 la tomaremos como 1500 ohm y R2 4700 ohm. Si hacemos esta suma, nos dará que la resistencia equivalente o resistencia total del circuito es de 1137,1 ohm. Por lo tanto, ya tenemos el voltaje de la fuente, que es 9,45 volt, y la resistencia total. Usando la ley de Ohm, podemos averiguar la corriente del circuito. Entonces, hacemos 9,45 volt sobre la resistencia equivalente, que es 1137,1 ohm, y nos da una corriente de 0,00831 ampere, redondeando. Si queremos pasarlo a miliampere, tenemos que correr la coma 3 lugares hacia la derecha, lo que nos quedaría 8,31 miliampere. Muy bien. Ahora sabemos que la corriente del circuito, saliendo de la fuente antes de la división y después de la unión de las ramas, es de 8,31 miliampere. Ahora, para comprobarlo en la práctica, vamos a medirlo de esta manera. Tengan en cuenta que podemos medirlo en la rama de abajo o en la rama de arriba. Es el mismo valor de amperaje. Ok, aquí preparé el circuito con las dos resistencias en paralelo. Ponemos la escala del multímetro en 20 mA, conectamos las pinzas y vemos que tenemos 8,42 mA, muy parecido al valor que calculamos. Ahora, ¿cómo sabemos qué corriente hay en cada rama? O sea, ¿qué corriente hay en la rama donde tenemos la resistencia de R1 y qué corriente hay en la rama donde tenemos la resistencia de R2? Muy bien, tengan en cuenta que como el voltaje es el mismo en ambas ramas, o sea, en ambas resistencias, podrían tomarse como dos circuitos separados. Por ejemplo, un circuito con una fuente de 9,45 volt y una resistencia R1, y otro circuito también con 9,45 volt y otra resistencia R2. Entonces, teniendo en cuenta esto, no tenemos más que calcular, como ya sabemos, la corriente en cada circuito. Comencemos con el circuito de la resistencia R1, teniendo en cuenta la ley de Ohm. 9,45 sobre 1500 ohm nos va a dar una corriente de 6,3 miliampere o 0,0063 ampere. Ahora, la corriente del circuito con R2 se calcula con 9,45 volt sobre 4700 ohm, lo que nos da una corriente de 2,01 miliampere.
o 0,00201 amperes. Bien, ahora vamos a medir la corriente en la rama de R1, pero tengan en cuenta que para medir la corriente en R1 debemos colocar el multímetro cortando la rama de R1, dejando el multímetro en serie con R1, y para medir la corriente en R2 debemos colocar el multímetro en serie con R2. Bien, la rama de R1 nos tiene que dar 6,3 mA. Ponemos el multímetro en la escala de 20 mA y separando la resistencia de R1 medimos. Efectivamente nos da 6,39 mA, muy cercano al valor de 6,3 amperes que calculamos en la teoría. Ahora medimos la rama de R2 que nos tiene que dar 2,01 mA. Separamos la resistencia de R2 y volvemos a unir R1 y al medir obtenemos un valor muy cercano a 2,01 amperes que calculamos. Efectivamente, la medición es correcta. Bueno, muchas gracias por ver este video y los invito a que se suscriban. Nos vemos en el próximo video.